Una mujer llegar a esos primeros niveles en organizaciones, en mundos normalmente muy masculinizados, pues demanda, digamos, como esfuerzos y una convicción y una autoconfianza. Mucho de ese liderazgo tradicional que ya no nos gusta o que está en desuso, que se concentra mucho en la métrica, la exigencia, el esfuerzo, el plan, hace todo lo contrario de lo que está buscando. Disminuye a las personas y eso va en contravía realmente el crecimiento de las empresas. Ser empático no es ser débil para cobrar ni para exigir, o sea, es establecer metas y formas claras y expectativas de qué, de resultados, pero también de comportamientos, del qué y del cómo. Yo creo que es exigir mucho, pero dar mucho. Sí, y eso se logra conociendo las personas, conociendo los procesos, escuchando a las personas, entendiendo las problemáticas. Bienvenidos a Pares Conexiones Improbables. Hoy tenemos un episodio que me encanta. Vamos a hablar de algo que creo que es muy importante para las empresas, también para los emprendedores. Vamos a hablar de liderazgo y la gestión del liderazgo y la importancia de buenos líderes en las empresas y los emprendimientos. Para eso tenemos dos invitados de lujo, María Adelaida Saldarriaga, que es una super crack, y Alejandro Olaya, que también nos acompaña en este episodio. Así que bienvenidos, ¿cómo estás? Muy bien. De verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues arranquemos con lo lógico. ¿Quién es María Adelaida y quién es Alejo? Okay. Sí. Alejo, ¿empiezo yo? Claro, por supuesto. Primero María Adelaida. Entonces, a ver, les cuento, soy una ingeniera de sistemas, soy paisa, la vida me fue llevando por distintos caminos y yo me fui dejando llevar. Tengo más de 30 años en el mundo corporativo, en compañías multinacionales, liderando equipos comerciales y operaciones como gerente general en Colombia y en varios países de América Latina. Después de estos 30 años, quiero utilizar mi experiencia en juntas directivas, en apoyar empresas en procesos de estrategia, de gestión integral, de desarrollo de liderazgo, de temas de diversidad e inclusión y también trabajar en compartir experiencia a través de conferencias, etcétera. Entonces, muy feliz de esa nueva realidad que estoy emprendiendo. Maravilloso. Bueno, gracias, Ale. Don Alejo. Bueno, yo soy enamorado de la innovación, el emprendimiento, creo en la ciencia como un vehículo para transformar la innovación corporativa y bueno, llevo unos 15, 20 años en este ecosistema de ciencia, innovación, en distintos roles, política pública, sector privado, la academia, bueno, y de formación soy economista. Bien. ¿Qué tal esta conversación de pares? Está espectacular. Muy bien. ¿Qué le iniciamos preguntando? No, yo creería que lo primero es fácil. Ustedes han tenido ya una posición, ustedes me lo dijeron, de liderazgo por muchos años. Yo quisiera como arrancar con cosas muy prácticas de los principales desafíos que han tenido como líderes, los principales aprendizajes y un poco también alrededor de eso, las recomendaciones, como las lecciones aprendidas, diría yo, que han tenido en este proceso de liderazgo en diferentes organizaciones. A ver, yo creo que uno como líder nunca termina de aprender, sí, creo que es parte de la responsabilidad que uno tiene de seguir cultivándose, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista conocimiento como desde el punto de vista fortalecimiento y bienestar personal individual. Aprendizajes todos, sí, de mucha índole en transformaciones organizacionales, cómo construir equipos, cómo liderar equipos en culturas absolutamente diversas, sí. Un México es completamente distinto a Brasil, a un Colombia, y para una mujer llegar a esos primeros niveles en organizaciones, en mundos normalmente muy masculinizados, pues demanda, digamos, como esfuerzos y una convicción y una autoconfianza y una fortaleza, digamos, como interior, pero también mucha humildad de decir cómo puedo yo en este entorno lograr, digamos, como cumplir con mis responsabilidades y construir, digamos, como equipo con todas esas personas. Me describen como una líder inspiradora,
palabra y yo siempre le decía a la gente, oiga, y eso como que significa, sí. Pero dice mucho. Y después las personas me decían, es como la capacidad que usted tiene de exigir sin límite, porque me considero una persona muy exigente, pero que cuida mucho de las personas y que se hace querer de las personas y que a través de esa cercanía, ese empoderamiento, esa confianza que yo le tengo y deposito a las personas, consigo motivar, digamos, inspirar y movilizar, digamos, como a las personas. Soy exigente, me gustan los sueños y los proyectos grandes, y me gusta ser parte del equipo. Entonces yo creo que cuando hoy en día se habla mucho de la empatía, se habla mucho de el construir juntos, se habla mucho de liderazgo sabio, etcétera. Y yo creo que lo principal, lo mejor que puede hacer un líder es definitivamente generar esos espacios y esos contextos para que el conocimiento, la innovación y todo salgan definitivamente de las personas y que las personas se sientan cómodas en esos escenarios, siendo ellos mismos y haciendo sus contribuciones. Eso del liderazgo sabio me sonó. Mira, hay una frase que yo no sé a quién se la escuché, me gusta mucho, y se las quiero poner aquí a ver que ustedes me digan. Pero nos faltó Alejo. Ah, bueno, dale pues. Pero que cuente la frase. ¿Okay? Sí, va con la frase. Dice que el crecimiento de las empresas depende mucho de la influencia del liderazgo de la persona que está ahí dirigiendo. ¿Ustedes creen que esto es real así, que sí funciona, que se aplica? Cualquiera. Hágale. Bueno, yo iría pues como empatando ahí las tres cosas, las 2x1. Sí, definitivamente pues en estos temas de liderazgo creo que las cosas más complejas para mí ha sido los cambios generacionales. Cómo uno, siendo jefe, se relaciona con personas un poco a veces mayores que yo soy como un líder que está en la mitad, yo no soy tan viejo, tampoco tan joven, pero hace 15 años he tenido siempre posiciones de dirección, entonces siempre he tenido... Más tiene cara chiquito usted, hermano. También soy comeaño, entonces también he tenido gente bajo mi liderazgo que es mayor que yo y gente que es menor, y a medida que pasan los años, que nos hacemos un poquito más viejos, pues ya se nota mucho más el cambio generacional, entonces como estos cambios donde hoy los jóvenes demandan de uno más que un jefe, es un mentor de vida, alguien que los escuche, que los acompañe, pero versus unas generaciones un poco de pronto mayores, esperan es alguien que les dé instrucciones, que les dé órdenes, que les ponga un plan. Entonces poder como moderar y balancear esos dos estilos que esperan las personas me ha parecido un desafío muy, muy importante. Pero adicional a ese desafío, pues creo que también es fundamental en nosotros como líderes que creemos esos entornos propicios, independientemente del cambio generacional, si son jóvenes, si son más adultos, para hacer que aflore lo mejor y la mayor potencialidad de las personas. Creo que hoy en día hay un poco, empatando con tu pregunta de esos desafíos en el mundo corporativo, el crecimiento empresarial, hay un texto que se llama Multiplicadores, que lo estoy leyendo ahora, un texto de liderazgo muy recomendado, muy potente, y se concentra un poco como en eso, o sea, el líder que tiene la capacidad de multiplicar las habilidades que tienen con quienes trabajan, versus el líder que lo que hace es opacarlos, extinguirlos, disminuirlos, que es como el antónimo que utilizan en el libro. Sí. Y mucho de ese liderazgo tradicional que ya no nos gusta o que está en desuso, que se concentra mucho en la métrica, la exigencia, el esfuerzo, el plan, hace todo lo contrario a lo que está buscando. Disminuye a las personas y eso va en contravía realmente el crecimiento de las empresas versus ese líder como María Adelaida, que me consta que es una líder inspiradora, saca lo mejor de la gente, propiciando espacios para que eso suceda y eso impacta en las métricas de la empresa. Y con eso que está diciendo Alejo, hay una frase que es de Jack Welch, CEO del siglo, sí, ya tal vez del siglo pasado, sí. Pero es una frase que a mí me encanta y es que cuando uno se vuelve líder o no le entregan una corona. Sí, a uno lo que le entregan es la responsabilidad y la oportunidad maravillosa de sacar lo mejor de las personas. Entonces yo creo que obviamente las empresas son un propósito, tienen su misión, tienen su visión, tienen su ADN, tienen su propia cultura, pero yo sí creo que los líderes, el líder de turno,
hace la diferencia. Y no hay un solo estilo, no hay un solo estilo. Existen muy diversos estilos y muchos que pueden llevar a resultados efectivos, pero el líder da un toque, marca paso, da alguna identidad, digamos, como del momento y del proceso que está viviendo esa empresa en ese momento. Pero tú tocaste una palabrita ahí que me quedó resonando, cultura. Y yo quisiera un poco que nos contaran desde su experiencia qué tanto el líder marca una cultura organizacional. Yo tengo una cierta idea sobre el tema, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Si quieres, yo inicio. Yo creo que sí, yo creo que digamos, hay líderes, y vuelvo y digo, todos son respetables, sí, todos son efectivos probablemente, pero son formas diferentes de llegar más que otros, ¿no? a los resultados que todo. Hay líderes que son más jerárquicos, que exigen, digamos, que a veces a uno le dicen, oiga, el jefe anterior no permitía, esto que estamos haciendo no lo hubiera permitido, ¿cierto? Y eso no es ni bueno ni malo, no es criticable ni nada. Pero yo sí creo que el líder marca, digamos, como una dinámica, ¿cierto?, de trabajo que permite y promueve ciertas cosas y agiliza ciertos y refuerza ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, culturas abiertas, ¿sí?, donde todo el mundo puede expresar lo que quiere, ¿sí?, y hacerlo y comportarse como es naturalmente. Segundo, el líder, yo por ejemplo, y la gente me ha preguntado a mí, usted es la última que habla en las reuniones, ¿sí? ¿Y por qué? Y yo eso se lo copié a un líder, y la verdad es que uno termina dando la respuesta más inteligente porque oyó a todo el mundo. Y segundo, porque cuando un líder habla, ¿sí?, ya está todo dicho, entonces ya la gente dice, yo ya para qué aporto, ¿sí? Entonces digamos que hay muchas cosas pequeñas de las características de los líderes que terminan creando unas culturas, ¿sí?, enfatizando en ciertas cosas y en ciertos comportamientos donde definitivamente el líder es el que tiene que liderar con el ejemplo, ¿cierto? Y las cosas que sí, digamos, yo tengo un liderazgo de puertas abiertas. En la oficina, en el último trabajo, no teníamos ni oficinas cerradas, eran todas abiertas. Y donde la gente se le puede acercar a uno en el café, no sé, y que libremente le puede manifestar sus preocupaciones, sus sugerencias, etcétera. Entonces yo creo que esas características propias del líder, sí, en empatía, en escucha, en consideración, en cuidar de las personas, en hacer retroalimentaciones positivas, donde trabajemos por el recurso humano y por promover el crecimiento genuino de las personas. Yo creo que sí es un toque que particular que termina siendo el líder y propiciando el líder. Okay. Sí, la cultura es sin duda un proceso largo que se va formando con el tiempo. Entonces uno en las organizaciones ve como dos cosas, ese legado que traen de los distintos liderazgos que han tenido en su historia, algunas cosas buenas o algunas cosas prácticas no tan chéveres, y eso uno lo encuentra y lo ve muy claro cuando llega a las organizaciones, y en algunas ve muy marcado que ese legado es permanente, está allí, incluso cuesta trabajar con él. Pero por otro lado, sin duda, el liderazgo de los que tienen o tengamos posiciones de dirección en uno u otro tema, se impregnan a los equipos directos y eventualmente a toda la organización. Creo que el desafío muchas veces termina incluso siendo en cómo esos liderazgos no tan sanos, no tan propositivos, un poco más tóxicos, que se resisten a cambiar, se quedan arraigados en colaboradores de la empresa y impiden, que el liderazgo nuevo, renovado, el que estamos hablando, que queremos fomentar, no prospere en la organización. Entonces sí ve uno eso de manera recurrente, y creo que no tiene incluso que ver mucho con el tamaño de la empresa en sí mismo, eso lo ves en grandes, en pequeñas. Entonces esos temas de cultura, y por eso es tan importante estas conversaciones de liderazgo permanentemente, de cultura, porque eso, como se dice, así esté todo dicho, hay que volverlo a decir, porque hay que reafirmarlo tantas veces como sea necesario. Así es. Yo les quiero contar una historia. Imagínate cuando yo, en mi pequeña historia como empleada, que empecé en el tema de ventas y como directora de ventas, cuando me fui a vivir a Ibagué,
abrir una oficina allá y mi jefe, que era el líder de esta compañía, llegaba y pues teníamos la junta con los vendedores y el tema motivacional y cómo vamos a estar en las metas de la semana. Y cada vez que este hombre llegaba y como que, o sea, su liderazgo, o sea, me hizo a mí renunciar porque llegaba y si yo tenía más influencia en el equipo de ventas que él mismo, ¿no? Porque él llegaba como el líder mandón, el líder que quería, o sea, como desde su posición de jefe, como ego, no sé si era ego, yo qué sé, loca tenía en su cabeza. Y entonces me decía como que, ¿por qué ellos le hacen más caso a usted que a mí? Porque ellos sí se inspiran, o sea, con ustedes sí quieren trabajar y conmigo no. Si yo llegaba 2 minutos tarde, entonces me regañaba delante de los empleados, o sea, entonces yo una vez dije como que, y me acosaba y me generaba una presión, que yo dije, yo no tengo por qué pasar por esto, o sea, porque yo tengo que aguantarme gritos, regaños de... Y ¿sabes qué pasó? Renunció todo el mundo, entonces... Yo les quería preguntar, ¿ustedes qué creen, qué tipo de liderazgo y prácticas necesitan las empresas en Colombia? Desde su perspectiva. María. A ver, yo ¿qué puedo decir? Yo digo, yo hablaría de un liderazgo empático, ¿sí? Un liderazgo que escuche, una persona que, como decía ahorita, lidere por el ejemplo, una persona que fije claramente las expectativas, o sea, a pesar de ser empático, no es ser débil para cobrar ni para exigir, o sea, es establecer metas y formas claras y expectativas de qué, de resultados, pero también de comportamientos, del qué y del cómo. Y yo voy a decir, o sea, yo le hacía pasar vergüenza a la gente con mucha delicadeza, y la gente decía, y usted no sabe, con esa delicadeza antes lo hace sentir a uno más miserable. O sea, si se define una regla de que las prelecturas se mandan 2 días y no se mandó 2 días, no hay reunión y la reunión se cancela, ¿cierto? O gente que no llega tarde, y yo si tengo, espero, y con la primera persona que llega a la reunión, con esa empiezo. Entonces, yo creo que es exigir mucho, pero dar mucho, ¿sí? Y eso se logra conociendo las personas, conociendo los procesos, escuchando las personas, entendiendo las problemáticas, siendo disponible, siendo abordable, sí, que no sea un ogro que no le puede entrar, ¿cómo le va a llevar jefe? No, es que hay jefes que dicen que no me traigan problemas, y si no, ¿para qué estamos los líderes? No para solucionarles los problemas a las personas, sino para preguntar, para ver uno cómo puede ayudar. Van a llegar al líder. Claro, y cómo puede uno colaborar, etcétera. Y la otra cosa es uno, digamos, que la gente tenga como la tranquilidad de que al final el día a día es para experimentar también, y que los experimentos todos no salen perfectos, pero que de ahí salen aprendizajes y que salen cosas. Ahora no vamos a cometer, y que los errores son formas de aprendizaje, sí. Siempre y cuando no se cometa el mismo error la segunda vez, pues más de una vez. Entonces yo creo que eso hace que las personas trabajen más tranquilas, sean más auténticas, tengan más capacidad de soñar, de vibrar, de proponer, de sentirse cómodas y sintiendo verdaderamente que están agregando valor en las compañías. Yo creo que el tipo de relación, digamos, o liderazgo que estás, creo que inclusive expulsa, sí. Digamos, y es como un repelente para las personas, y creo que tenemos que ser muy extremadamente cuidadosos los líderes, porque cuando uno ve las expectativas de los jóvenes, que lo mencionaba Alejo, de en qué compañías, muchos ya no quieren trabajar en compañías, ¿cierto? Muchos lo que quieren es flexibilidad, quieren autenticidad, quieren vestirse como sea. A mí en Brasil definieron que íbamos a ir los viernes de Bermuda, y yo les dije, no, yo les dejo que todo el mundo de mi equipo vaya de Bermuda, yo no les voy a ir de Bermuda, ¿cierto? Déjenme en mi individualidad, si lo que queremos es la autenticidad, pues entonces yo no voy de Bermuda, dejemos a todos los otros que vayan de manga sisa y de Bermuda, así como lo quieren. Entonces yo creo que tenemos que volvernos mucho más cercanos de las personas. Los líderes, en una de las regiones en las que yo hablé, se hablaba del piso 10, y el piso 10 le decían el Olimpo. O sea, los líderes no podemos estar en un Olimpo, tenemos que estar cerquita de las personas, siendo facilitadores, movilizadores e inspiradores. De acuerdo. Completamente de acuerdo con María Elaida, y yo le agregaría, pues, como para seguir elaborando lo que ella ya nos plantea maravillosamente como en este análisis, yo agregaría 3 cosas. La primera,
el ejemplo. Creo potentemente que una parte muy importante de un líder se construye a partir de su ejemplo, y más de las cosas que él hace, más las cosas que el líder no hace. El tipo de prácticas en las que no incurre, el tipo de comportamientos con los que no comulga, el tipo de comportamientos en otros que no acepta. Ahí hay un componente fundamental y súper importante en el liderazgo, que hay que tener cuidado cómo construirlo. Y volviendo pues al titular de tu pregunta, en un país como Colombia, ¿qué tipo de liderazgo requerimos? Entonces creo que ese es como el primero. El segundo, y no me cabe duda, y agrego la palabra ética, un liderazgo ético. Estamos llenos de normas, estamos llenos de leyes, hay una cantidad de líderes que cumplen las leyes, pero tienen comportamientos éticamente cuestionables. Y en un país como Colombia, donde tenemos tantas necesidades sociales, tantas desigualdades, necesitamos hacer tantas cosas más allá de lo legal, y es mucho de lo que hablamos en estas organizaciones donde hemos estado, en los gremios, en estos voluntariados, es cumplimos la norma, la ley, pero ¿qué más vamos a hacer? Y eso tiene que ver con la ética, con la moral del liderazgo, y una cantidad de cosas que así la ley no las prohíba, sabemos que no se deben hacer. Creo que en un país como Colombia esa segunda dimensión del líder va a ser fundamental. Y la tercera, refuerzo una con la que terminó María Adelaida, y es esa capacidad de generar entornos para que lo mejor de las personas que trabajan con nosotros se pueda desarrollar y pueda florecer. Esa es la gran responsabilidad de todos los líderes y los que seamos líderes. O sea, nadie que esté bajo nuestra orientación puede disminuirse, puede o debería sentir una restricción para explotar su mayor potencial. Ahí fracasamos como líderes, todo lo contrario. Crear los entornos, y eso implica entonces entender la diferencia de cada uno, lo que cada uno quiere, sus expectativas, y casi con liderazgo muy individualizado para permitir esos ambientes de florecimiento de los nuevos liderazgos personales que nos van a suceder. Y también, Alejo, o sea, los líderes somos responsables de las conversaciones difíciles. O sea, no todo es color de rosa. Todo, sí, no todo es color de rosa, bueno, sí. exactamente. Y tener la capacidad y la oportunidad, ¿cierto? De oportunamente, valga la redundancia, tener esas conversaciones difíciles, ¿cierto? De volver a alinear expectativas, dar mensajes absolutamente claros, y quedar claros en cuáles son las cosas que creemos que no le están ayudando al equipo, o no le están ayudando a la organización, o que están faltando, etcétera, y tener, digamos, conversaciones oportunas con la gente, porque yo creo que lo mejor que uno puede recibir de un líder o de un compañero o de cualquiera es precisamente aquellas oportunidades y aquellas cosas que hace súper bien y en lo que es campeón, pero también en aquellas cosas que hay que trabajar por el bien de él, de su equipo y de la organización. Sin duda. A mí, digamos que con lo que ustedes plantean, a mí inmediatamente se me viene a la mente que hay que hablar de un tema muy específico, y es crisis y liderazgo. O sea, quisiera un poco también que ustedes, puede ser desde una experiencia que han tenido o desde un cúmulo de experiencias, ¿cómo visualizan el tema de esa posición de liderazgo y el cómo seguir influyendo en un equipo en una situación específica de crisis? Si nos pueden contar una anécdota, un caso o su propia experiencia, ¿cómo lo ven? Pues yo les voy a hablar de mi último año. Okay. El último año. A ver, yo era gerente general de Avon, ¿sí? Y hace unos años Natura compró a Avon, ¿sí? Yo inclusive estaba en Brasil cuando Natura compró a Avon. Se desarrollaron, digamos, cosas durante los 3 años, pero el año anterior la compañía decidió que iba a fusionar las marcas en cada uno de los países. La marca Avon y Natura, que estaban trabajando como compañías independientes desde el punto de vista comercial. Y comenzamos un proceso de integración, ¿sí? Un proceso de fusión que terminó con el cierre de la razón social, digamos, como de Avon, y ya una estructura dentro de Natura maneja las dos marcas. ¿Sí? Las dos marcas tienen posicionamientos distintos, etcétera. Entonces fueron 8 meses, ¿sí? de un trabajo de día y noche, porque había que mantener el negocio vivo, sí, había que seguir cumpliendo a las representantes y a todas esas personas, pero adicionalmente construyendo ese nuevo futuro de cómo íbamos a entregar las dos marcas, a integrarlas para una sola fuerza de ventas, etcétera. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, son temas de mucha tensión, sí, donde había muchas personas que decían, yo me puedo quedar sin trabajo, ¿cierto? Va a haber optimización de muchas cosas, va a haber mucho cambio de procesos, etcétera, y yo creo que hay un tema intelectual y de ¿cómo se llama? De dedicación horaria y de trabajo muy grande, pero también
hay una exigencia muy grande para el jefe, para el líder, para ese gran líder que tiene, y yo creo, yo voy a decir, yo salí de Avon en septiembre, a finales de septiembre, principios de octubre, pero yo sabía que yo no quedaba en la organización desde febrero. Y a mí me dijeron, necesitamos que nos acompañe. Y yo inmediatamente dije, yo acompaño esto. ¿Por qué? Porque yo tengo acá gente con la que lleva trabajando 20 años, 25, que llevan en esta compañía, y yo quiero acompañar a todas y cada una de esas personas en su proceso. Entonces, yo creo que son momentos de desafío personal en los que uno necesita una fortaleza grande, tanto mental como física, y que uno en esos momentos de dificultad, de desafíos, de grandes retos, yo creo que uno se tiene que ir o sumergir, digamos, como en la circunferencia o en el entorno del propósito, de para qué. Sí, y pues yo tenía 20 años de compañía, yo tenía mucho que agradecerle a esa compañía, sí, y cuando uno piensa en el propósito, yo decía, ¿para qué son estos 8 meses míos? 1, para construir un futuro mejor para una compañía que me dio a mí lo más, me dio todo, a mí, a mi compañía, a mi familia, etcétera. Y 2, para acompañar la vida de tantas personas, su proceso de asimilación, muchos de salida, etcétera, y mostrarles un futuro, y que lo que construimos en Avon y la formación que recibimos allí era tan suficientemente valiosa que podríamos pensar en cosas muy positivas para el futuro. Entonces, yo creo que es una resiliencia y una capacidad de trabajo muy grande, pero un trabajo interior que uno mismo como líder necesita hacer con uno mismo para poder pasar y acompañar de una manera humana, empática, generosa y con una enorme gratitud. Yo creo que ustedes le preguntan a las personas de Avon, yo me dediqué en estos 8 meses a agradecerle a la gente, sí, por todo lo que han hecho. Por ahí hay después se los dejo para que lo busquen, un texto de Gloria Nieto, que es una periodista del Espectador, sobre la gratitud. Entonces yo creo que uno encuentra en esos momentos, es encontrar esos resguardos y esas cosas que te mantienen firme en el trabajo y el propósito de lo que tienes al frente y el desafío que tienes al frente. Liderar con el ejemplo. Muy bien. Yo diría, Juanpa, que crisis y liderazgo no son inseparables. Casi que el líder todo el tiempo lo que está resolviendo, pequeñas crisis, grandes crisis, y su liderazgo se va configurando y construyendo alrededor del tamaño y la complejidad de esas crisis que tiene que resolver, como una que nos acaba de narrar María de la Ida. En el trabajo anterior a hoy en día yo estoy en la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios. Antes estuve en el mundo de lo público y yo dirigía Colciencias, lo que es hoy el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y se creó hace unos años, en el 2012, un fondo de recursos que vienen de explotación minero-energética, las regalías de ciencia y tecnología, que funcionaba por asignación de proyectos de los gobernadores. El caso es que en la época en la que yo estuve, ya siendo como el 2018-19, se habían acumulado miles y miles y miles y miles de millones de recursos que no se ejecutaban en proyectos de ciencia por múltiples razones. Y en ese momento el presidente de la época tomó la decisión de trasladar esos recursos, porque estaban sin ejecutarse, para unos fondos para destinación de vías terciarias. Eso para mí fue un momento supremamente difícil, porque de mi sector se iba a ir la plata para investigación para vías terciarias, y entonces yo dije, no, pues voy a renunciar. Pues esto va a suceder, esto es una vergüenza que esto pase, voy a renunciar. Y luego la que era en su momento mi jefe, alguien a quien le tengo mucho aprecio, Janet Gija, me dijo, no, hay una oportunidad de cambiar lo que está malo. Y entonces también un mentor, siempre otro líder que lo aconseja a uno, y me puse a la tarea entonces de, en ese momento, plantearle en su momento el presidente a un conjunto de ministros cuál era el problema que subyacía, porque los recursos estaban acumulando. Se hizo el traslado que había que hacer, pero se dispusieron a que corrigiéramos el problema en el origen, y eso implicó hacer una reforma constitucional en el Congreso de la República para eliminar ese mecanismo de que eran los gobernadores quienes elegían los proyectos y que fueran mediante mecanismos de convocatorias públicas al que se presentaran las universidades, las empresas, los científicos, y de esa manera tuviéramos siempre proyectos y no antes que no había. Entonces, con eso, digamos, frente a esa crisis, salen esas posibilidades que tiene el líder de renovar, de cambiar, de corregir el rumbo
y en muchas veces reinventar procesos, sistemas, organizaciones, cosas completas que no hubiesen sido posibles si esa crisis no se hubiese detonado. Entonces hay que estar siempre muy atentos ante las crisis, no asustarnos, no congelarnos, sino todo lo contrario, abrir los ojos de oportunidades, de leer qué puedo sacar de allí nuevo, cómo puedo mejorar, y sin duda vamos a encontrar una capa de construcción adicional a partir de esa crisis. Súper, súper. Me encanta eso. No, hemos estado llenos de recomendaciones prácticas en la realidad en esta conversación, pero un poco para ir cerrando, me gustaría que si de pronto falta alguna recomendación, esos nuevos líderes, pues, porque los liderazgos además se ejercen en muchos ambientes, ¿cierto? Y en empresas de diferentes tamaños y en organizaciones sociales, al final el liderazgo, digamos, se da en muchos aspectos de la vida. ¿Alguna recomendación por ahí que haga falta todavía, que ustedes digan, a todo el que nos esté viendo, esta sería una recomendación importante para que vaya en tu proceso de asumir posiciones de liderazgo, retos de liderazgo, porque ni siquiera de posición, es más de tener como una actitud de liderazgo? Yo diría que existen prácticas y cosas muy sencillas, digamos, como en el día a día, que hacen, digamos, y que permiten la conexión con las personas y la confianza y las cosas. Digamos, el tema de liderar con el ejemplo para mí es lo primero. Uh-huh. Lo segundo, yo creo que se han creado, digamos, como figuras de que es que el jefe o el líder es un sabelotodo, ¿sí? Y yo creo que la responsabilidad del líder no es tener todas las respuestas, es saber hacer las preguntas correctas, uh-huh. ¿sí? Y saber sacarle el conocimiento y el talento y las capacidades y hacer florecer esas capacidades de las personas. Crear ambientes para cultivar y generar el conocimiento, crear ambiente para buscar la innovación, crear, digamos, como las dinámicas y los equipos de trabajo. Yo creo que una responsabilidad es... El líder es muy importante, pero el equipo de trabajo es muy importante, y parte de la responsabilidad que tiene un líder es poder tener un grupo de directos en los que cada uno sepa que tiene una responsabilidad, pero que tiene una responsabilidad individual, pero una responsabilidad colectiva, y que seamos capaces de tener conversaciones duras, francas, transparentes, sí, porque todos estamos uh-huh. persiguiendo y es evitar esos trabajos en silo, donde a veces y muchas veces los objetivos locales de un área, ¿cierto? Uh-huh. No pueden ir en contra del resto del sistema. Entonces yo creo que un líder tiene que buscar, a partir del conocimiento de los procesos individuales y responsabilidad de cada uno de los líderes, ¿cierto? Cómo crear una dinámica de trabajo, un grupo fuerte, donde hablemos de manera sincera, donde todos estemos persiguiendo claramente los objetivos y que todos tengamos la madurez para entender que no siempre va a ganar la posición que yo tengo, uh-huh. pero que al final estamos yendo, es por un colectivo. Entonces yo creo que el líder dedicar esfuerzo, deliberadamente esforzarse para construir un equipo, ¿sí? de personas muy buenos, pero que en conjunto sean obviamente un grupo imbatible, y de mucho respeto y de mucha colaboración y de mucha camaradería. Yo diría que hoy se requiere un liderazgo auténtico. Y las personas, los potenciales empleados, colaboradores, aliados, compañeros, redes de trabajo, estamos buscando siempre un liderazgo auténtico. Entonces, no diría que hay un solo estilo de liderazgo uh-huh. bueno o malo el que hay que emular. Yo creo que ya hablamos de algunas características uh-huh. y patrones, pero la autenticidad en el líder. Creo que hay una cosa muy importante para cada uno de los que nos escuchan y que están construyendo su liderazgo, porque todos estamos en permanente construcción de nuestro liderazgo, es encontrar esa autenticidad realmente en tu liderazgo con las cosas buenas que estamos. Lo segundo, yo diría que estar siempre atento como a unas señales, que aquí la hemos venido como planteando María Adelaida y yo. Es decir, si tú eres el único que habla en la reunión, si eres el único del que salen las buenas ideas en la reunión, si eres el tipo al que nunca entran a tu oficina a preguntarte un consejo, a ponerte un problema, lo estás haciendo mal. Uh-huh. Vas por el camino que no es. Si tú ves que tu equipo realmente no está prosperando en términos intelectuales, no están construyendo su mejor versión de sí mismos, lo estamos haciendo mal como líder. Y tenemos que revisar, recalcular y volver a plantear nuestro estilo de liderazgo.
Bueno, vamos cerrando, ¿no? Sí, esta conversación ha sido maravillosa, nos hubiese encantado tener más tiempo con ustedes. Pero bueno, vamos a cerrar con estas enseñanzas que nos dejaron. Queremos agradecer a la Andy por el apoyo a este podcast y también a Confama que nos presta este espacio para poder grabar aquí este podcast. Agradecer a ustedes también los invitados. Gracias por su tiempo, por venir aquí a compartirnos toda su experiencia, y los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Ahí van a aparecer en pantalla a donde nos siguen. Y recuerda que todos los miércoles 6 de la tarde sale un nuevo episodio para que no te pierdas este espacio tan increíble donde estamos aprendiendo muchísimo de empresas, para empresas, emprendedores. Así que hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Gracias A ustedes por la invitación, maravilloso. Este podcast es realizado gracias al apoyo de Confama y la Andy del Futuro en los estudios de Sonido Perpetuo en la ciudad de Medellín. Gracias por escuchar a nuestro par de invitados de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.